Bienvenidos, queridos maestros, a este seminario número 15, donde vamos a hablar sobre Jesús enseñando como Jesús. Si nosotros queremos ser buenos maestros y líderes dentro de la iglesia, tenemos que, y más, sobre todo si somos maestros, tenemos que enseñar como lo hacía Jesús. Este es un estudio que yo lo recibí en la universidad y a través del tiempo he venido estudiando. Y creo que es el momento cuando nosotros tenemos que descubrir la faceta de Jesús como maestro. Las citas y versículos están basados en la Biblia, en el espíritu de profecía, porque fue una tesis de un maestro que se basó en la enseñanza de Jesús. Claro, la tesis era más de 400, 500 hojas. Así que hemos tomado los puntos básicos en el cual tú puedes aprender más y saber cómo era Jesús eh, como maestro. Yo te recomiendo que este video, ese seminario, lo veas tantas veces sea posible porque la información es muy importante, cómo enseñaba Jesús. Todos las grandes personalidades del mundo han tenido una maestra o un maestro que han influenciado en forma positiva o negativa en estas grandes personalidades. Algunos fueron reyes, ministros, científicos, políticos, pero todos los grandes personas han tenido alguna vez un maestro. ¿Alguna vez te has preguntado quiénes fueron los maestros que tuvo Adolfo Hitler, por ejemplo? ¿O que tuvo Napoleón Bonaparte? ¿O la Madre Teresa de Calcuta? ¿Alguna vez nos hemos preguntado o hemos investigado, ahora que tenemos Google, quiénes fueron los maestros de estas personas y cómo estos tuvieron una influencia en ellos? ¿No? Se comenta y se dice que Adolfo Hitler quiso ser un gran pintor, pero como lo rechazaron sus pinturas en Viena, eh, él decidió, se frustró tanto y empezó a agarrar un odio hacia los maestros judíos que habían tenido, que él después ocasionó esa gran masacre. Pero cualquier sea las circunstancias, tanto Adolfo Hitler como Napoleón y la Madre Teresa de Calcuta tuvieron maestros que tuvieron una gran influencia sobre ellos. Si nosotros queremos ser un buen maestro, tenemos que mirar al maestro de los maestros, que es Jesús. Para eso los adventistas usamos la Biblia y los escritos del Espíritu de Profecía, donde podemos descubrir las características de Jesús como maestro. Jesús, en primer lugar, aceptó el cargo de ser maestro. Jesús sabía lo que él era, lo que él tenía que ser, ¿no? Primero venía como Salvador, pero asumió el cargo de ser maestro y lo atribuyó. Por eso se dice que Jesús fue el más grande maestro que el mundo conoció jamás, porque sus enseñanzas han llegado hasta nuestra época actual. Enseñó a 12 discípulos, ¿verdad? Y esos 12 discípulos fueron los que esparcieron por todo el mundo el evangelio cristiano. Y también dividió en grupos de 70 y sus enseñanzas son las más conocidas que hay en el mundo. Jesús enseñó mediante el ejemplo personal. Su vida fue una lección de los valores que debemos nosotros poseer en nuestras vidas. O sea, Jesús fue un ejemplo. Nosotros también tenemos que serlo, ¿no? Nuestros alumnos deben ver que lo que nosotros enseñamos está basado en la vida y en la experiencia que nosotros tenemos. Jesús mostró a Dios en cada una de sus enseñanzas. Es interesante, pero que en nosotros, cuando tengamos que enseñar a los alumnos, en toda nuestra enseñanza no debemos mostrar nuestra sabiduría, no debemos mostrar nuestro gran conocimiento, sino tenemos que mostrar a Dios como creador, ¿verdad? Y es bien importante eso porque vivimos en épocas donde los niños no se dejan influenciar por el gran conocimiento que las personas tienen, pero nosotros somos diferentes, mostramos a Dios como el dueño de todo, como quien es nuestro Padre y quien es envió a Jesús a morir por nosotros. Jesús mostró a sus oyentes la humildad, la sencillez, la laboriosidad, así como la práctica de lo que vivía, ¿no? Jesús no le enseñó a la gente a ser orgullosa, Jesús no le enseñó a ser vagos,
¿verdad? Porque algunos creen que la iglesia debe mantenerlos o darle una ayuda económica. No, Jesús les enseñó a ellos que tenían que ser trabajadores, compartiendo el mensaje de Jesús a todo el mundo, compartiendo el evangelio de Dios a todo el mundo, pero también que se tenían que hacer un trabajo laboral en favor de la comunidad. Jesús vio en las personas las posibilidades de que sean miembros del reino de Dios y no sus características negativas. Así mostraba un interés por las personas que lo rodeaban. Eso es bien importante porque uno como maestro tiene que ver a todos sus alumnos como personas que son candidatas para el cielo. Ahora, nosotros a veces cometemos un error porque nos enfocamos la enseñanza solamente dentro de la iglesia, cuando afuera hay un mundo de niños, de adolescentes, de gente adulta, que ellos son que son partes de las personas que Dios salvó, son completamente, y que son personas que pueden ser miembros del reino de Dios. Ahora, ellos tenían características negativas, sí, pero Jesús veía en ellos posibilidades de alcanzar el éxito. Y así Jesús mostraba un interés por las personas que lo rodeaban, y eso es muy importante. Cada vez que nos encontremos con un niño en la calle, con un joven, con un adolescente, tenemos que mostrar interés por ellos porque ellos son miembros también del reino de Dios y tenemos que ver posibilidades eh, para que ellos puedan entrar al reino de los cielos. Su enseñanza era solo que la persona aprendiera a ser parte del reino de Dios y así evitaba entrar en un mundo de falacias, filosofías especulativas y enseñanzas erróneas, es decir, guiaba hacia verdades importantes. Jesús, y ese era el objetivo, cuando tú enseñas en la iglesia a los adolescentes y a los niños, cuando tú tienes que enseñar a los niños de la comunidad que no son adventistas, tú tienes que enseñarles el reino de Dios. No entrar en filosofías, en falacias, en especulaciones, en contradicciones o enseñanzas erróneas. Tenemos que llevar a los niños y adolescentes, tanto de la iglesia como del mundo, hacia las verdades importantes de la salvación. Las controversias estaban lejos de la enseñanza de Jesús. Jesús nunca se ponía a discutir con los saduceos sobre cuál era el estado de los muertos. Cuando él hacían una pregunta, él sabía contestar, ¿verdad? Y él enseñaba a las personas a acercarse al reino de Dios, ¿verdad? Jesús enseñó como quien domina su materia, sin vacilación y sin duda. Nadie pudo contradecir sus enseñanzas hasta hoy. Y eso es verdad. Si tú eres un maestro, tú tienes que conocer lo que vas a enseñar. Si vas a enseñar las 28 doctrinas, tú tienes que tener un dominio de ellas. No puedes dudar, no puedes vacilar, ¿no? Y a Jesús nadie lo pudo contradecir. Sus enseñanzas son hasta hoy. ¿Recuerdas cuando Jesús le preguntaron si podía pagar los impuestos? Él pidió una moneda y dijo, da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Jesús nadie puede contradecir sus enseñanzas, pero él dominaba todo. Jesús usó una variedad de parábolas, diferentes fuentes que sus oyentes pudieran ver y ahora sus lectoras podían comprender e investigar. Las parábolas eran tomadas de la vida diaria, de la vida familiar, de escenas de la naturaleza, los sucesos que acontecen en la tierra. Claro, Jesús no era monótono. Jesús usaba diferentes métodos, diferentes técnicas. Cuando tenía que contar una historia, una parábola, él usaba de cosas que ellos podían comprender e investigar. Fomentaba la investigación. O sea, no eran simplemente que ellos tenían que escuchar, ellos tenían que pensar. Los discípulos a veces le preguntaban, ¿qué significa tal parábola? Y Jesús les dio el significado de la parábola del sembrador. O sea, nosotros nunca entretenemos, nosotros enseñamos, ayudamos a cambiar vidas, ¿no es cierto? Nosotros enseñamos promovemos la investigación y las cosas que Jesús contaba estaban en relación con la vida diaria, o sea, con el trabajo, la vida familiar, el hijo pródigo, escena de la naturaleza, mirar los campos, los sucesos que acontecen en la tierra, reino contra reino, guerras, rumores de guerras. Entonces Jesús usaba esos acontecimientos,
experiencias que ellos tenían para enseñar grandes lecciones e investigar los sucesos. Jesús siempre usó un lenguaje sencillo que hacía interesantes sus enseñanzas. Jesús no usaba palabras que estaban en los diccionarios con grandes significados porque no podían ellos comprender ese mensaje. No era cuánto una persona puede usar palabras impresionantes, sino usaba un lenguaje sencillo. ¿Por qué sencillo? Porque la gente pobre y rica podía comprender el mensaje. Los eruditos y los no eruditos podían comprender el mensaje en palabras sencillas. Ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Jesús mostró que tenía interés en cada uno de sus oyentes, incluyendo los niños. Y esto es algo bien impactante. Cuando uno es un líder y maestro, o líder o maestro, tiene que tener interés en todos y llegar al corazón de los niños. Yo siempre he dicho que es un buen pastor aquel que no solamente predica para los adultos, sino que predica también para los niños, sin olvidarse, sin despreciar al niño. Los buenos pastores son aquellos que tienen siempre en sus predicaciones apropiadas para que los niños y adolescentes puedan comprender. Y eso es bien importante. Tú puedes ser una gran persona, pero no incluyes en tu enseñanza a los niños. O tú puedes ser un gran predicador y no ayudas a los niños a comprender las grandes verdades. Por eso es que ahora vemos que muchos niños juegan con sus celulares en la hora del sermón, porque el pastor quizás no está llegando al corazón de los niños, pero Jesús mostró no solamente interés, sino que incluía también a los niños. Jesús ponía en contacto a sus oyentes con las escenas de la naturaleza, prefiriendo un ambiente libre de tensiones y al aire libre, ayudándoles a interpretar las enseñanzas que ella demostraba, así los alejaba de la corrupción de las ciudades. Claro, Jesús usaba la naturaleza, ¿no? Lo sacaba de ese encierro, ¿no? Habían 52 sábados en el año y nosotros debemos también no tenerlos encerrados esos 52 sábados, sino sacarlos a la naturaleza, porque el ambiente libre, el aire fresco, el sol, les ayudaba también en su estilo de aprendizaje. Y así Jesús les enseñaba, ¿verdad? Y también les demostraba la corrupción que había en las ciudades, porque había una enseñanza que tenía que hacer. Nosotros tenemos 52 sábados en el año. Se espera que los líderes y maestros usen parte de esos sábados para salir al campo y poder no tener un día de campo, sino un día de estudio del campo que Dios Jesús creó. Jesús aceptaba si los oyentes tenían necesidades físicas, materiales o espirituales, no podían aprender con eficiencia, es decir, satisfacía las necesidades humanas. A veces en la iglesia, cuando tú eres un maestro, vas a reconocer que hay personas que sí tengan ciertas deficiencias en el oír, en el pensar, en el memorizar, en el interpretar, en el moverse, ¿no? Y a veces algunos tenían hambre. Entonces, Jesús satisfacía sus necesidades humanas, ¿no es cierto? Cuando los discípulos tenían que comer, Él permitía que los discípulos comieran el trigo que pasaba, o vimos en la multiplicación de los panes y peces. Jesús sabía que esas personas habían estado con Él y Jesús podía haberles enseñado más, pero primero tenía que darles de comer, porque el comer era una necesidad humana y Él la necesitaba. Él le satisfacía esa necesidad. Y eso lo sabemos. Un niño que no ha tomado un desayuno, un niño que no ha comido, aunque tú tengas la mejor clase y los mejores materiales, el niño no va a comprender porque su necesidad es comer. Si una niña no ha dormido, un niño no ha dormido suficiente, aunque tú tengas los mejores materiales, no va a poder comprender porque no tiene una necesidad humana. Entonces es necesario nosotros primero satisfacer esas necesidades de alguna forma. Jesús practicaba lo que enseñaba, además motivaba a sus seguidores a seguir en sus pisadas. Jesús, él practicaba, él era una persona práctica, él tenía una religión práctica y aparte de eso, él motivaba a que lo imitaran a él en todo lo que él hacía. Y eso es bien importante, ¿no? Nuestro ejemplo es Cristo y tenemos que imitar a Jesús en todo lo que él hacía.
Jesús jamás improvisaba sus enseñanzas, sino que era oportuno y lo que enseñaba venía al caso. Jesús no inventaba cosas, no inventaba historias, él conocía sus historias. Él sabía de qué iba a hablar. No era una persona que hacía las cosas sin una preparación previa. Él sabía cada día lo que él tenía que enseñar, cómo iba a responder, cómo iba a promover el aprendizaje, cuando él estaba caminando, las historias que habían. Por ejemplo, la historia del buen samaritano era una historia real que había pasado en Jerusalén. Por lo tanto, usaba esas enseñanzas para la enseñanza que venía al caso. O sea, Jesús estaba preparado, Jesús no improvisaba. Jesús no llegaba sin haber estudiado los 7 días lo que él tenía que enseñar. Él tenía una preparación, ¿verdad?, de lo que él enseñaba. Es una pena no tener sus escritos. A ver, me imagino que Jesús quizás en algún momento escribía o preparaba sus lecciones, pero los escritores de la Biblia, en los 4 evangelios, explicaban cómo era el ministerio de Jesús y quedó grabado todo lo que él enseñaba a sus discípulos. Jesús lograba llegar al rico, al pobre, al hambriento, al ignorante, al sabio, es decir, a todos sin ningún problema. Es decir, se adaptaba a sus oyentes. A veces tenemos ideas bien escasas, como líderes y maestros, que nosotros solamente tenemos que enseñar a los niños de la iglesia. Pero afuera hay un mundo de personas que son ricas, pobres, hambrientos, personas que tienen un gran conocimiento, otros son ignorantes porque no pudieron, no tuvieron las posibilidades de aprender, ¿no es cierto? Y entonces Jesús llegaba a esos lugares. ¿Alguna vez te has puesto a pensar quién llega a predicar al alcalde, a los policías, al presidente, a los gobernadores? Entonces tenemos que, nuestra mente tiene que ampliarse porque allí también hay personas que son candidatas para el cielo. Y Jesús se adaptaba. Quiere decir que cuando Jesús estaba frente a un rico, su enseñanza era de acuerdo a su nivel social. Cuando estaba con un ciego, bajaba al nivel de ese ciego para que pudiera comprender el mensaje. Y en eso hay sabiduría. Si tú, recuerdo hace muchos años que nosotros llevamos un entrenamiento porque la iglesia iba a hacer una campaña en una ciudad, en una parte de la ciudad que era de gente rica. Por lo tanto, no iba a ser lo mismo que cuando uno trabaja en un barrio popular. A los niños se les daba unas carpetas de madera para que ellos no pudieran pintar las figuras que se les daban. Se nos decía cómo debíamos llegar a ellos, qué canciones utilizar, qué palabras evitar, porque eran personas que venían de un nivel económico alto, esos niños, ¿no? Por lo tanto, Jesús, tenemos que prepararnos no solamente para la gente popular, sino también para la gente rica, que también ellos necesitan ellos conocer de Dios. O sea, tu ministerio tuyo es no solamente llegar a un grupo de personas, sino también a personas de diferentes estatus, ¿verdad? A una persona ignorante, a un rico, a un político. Tenemos que prepararnos para la enseñanza de ese tipo de personas, ¿verdad? Por su nivel social y cultural. ¿No es cierto? Sin menospreciar a nadie porque la enseñanza es importante. Jesús enseñó mediante preguntas, logrando que sus oyentes sean pensadores y no imitadores de los pensamientos de otros. Y eso es bueno. Las preguntas son buenas. Las preguntas no han pasado de moda. La memorización tampoco. Cuando tú preguntas, al niño lo haces pensar y lo haces tomar decisiones. Y ellos en las preguntas y respuestas, ellos no imitan los pensamientos de otras personas. Y eso es muy importante. Las preguntas, tú preguntabas, ¿quién soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Entonces, porque aunque él sabía la respuesta porque leía los pensamientos, Jesús los hacía pensar a ellos sobre las respuestas los que ellos tenían o habían escuchado, y eso le ayudaba mucho a los discípulos, ¿verdad? Uno decía, uno es Juan, tú eres Elías, ¿y quién dice que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces son respuestas que Pedro nunca se olvidaría y las personas que le escuchaban tampoco. Así que si tú tienes 10 niños en la clase, 10 adolescentes, tú tienes que a los 10 hacer una pregunta y tienes que escuchar 10 respuestas. No siempre tiene que ser la respuesta de los niños que son muy, muy inteligentes o que han estudiado,
Si tú tienes 20 niños, tienes que tener 20 respuestas, tienes que hacer preguntas donde todos ellos respondan. Así que tienes que darte un tiempo para que ellos piensen, razonen, te den respuestas favorables, ¿verdad? Al principio los niños no están acostumbrados, porque cuando uno hace una pregunta de la historia, responden el que más sabe, pero el resto está callado. Pero tú tienes que ver un cambio en este seminario, tú tienes que, cuando hagas una pregunta, tú tienes que lograr que cada uno de ellos dé una respuesta favorable, aunque sea repetida. Jesús usó historias para que aprendieran lo conocido a lo desconocido. Y en esto hay sabiduría, ¿no? Tenemos que usar historias reales de cosas que son conocidas para ellos a lo que es desconocido. Tú, por ejemplo, puedes contar una historia del coronavirus y puedes ir de eso conocido, que es el coronavirus, a lo desconocido, que vendrías a decir que es una de las plagas de la venida de Jesús, entre otros temas. Cuando relata la historia del hombre prudente y el hombre insensato a las casas, tú también, es algo conocido, lo puedes llevar hacia algo desconocido, ¿verdad? Es muy importante eso y hay que tomarlo siempre en cuenta. Jesús tenía objetivos bien definidos que abarcaban que fuera buenos ciudadanos en esta tierra y en el mundo venidero. Como líderes y maestros tenemos que tener objetivos que vamos a lograr con los niños y adolescentes cuando terminen la clase o cuando terminen el año. Al final del año, los niños de la iglesia serán capaces al final de este sábado, después de la clase, los niños serán capaces entonces tú tienes que tener objetivos y metas. Recuérdate que nosotros no entretenemos, no cuidamos niños, nosotros enseñamos, producimos cambios en la vida de nuestros niños y adolescentes. Jesús no tenía noción del tiempo para ayudar a algunos de sus oyentes. Si era de noche o caluroso el día o peligrosa la situación, estaba dispuesto a involucrarse con la condición de ayudar a un alma descarriada. Qué hermoso. Jesús sí tenía, recuerdan de Nicodemo que llegaba de noche. Ahora, cuando Nicodemo llegaba de noche, Nicodemo no había luz eléctrica, no había taxis, no había había delincuencia, como en esta época, pero en esa época las cosas eran muy diferentes, pero Jesús los atendía, ¿no? Él los atendía si era de día o de noche. A Nicodemo lo atendió de noche. A la mujer samaritana en una mañana calurosa y pegajosa la humedad, ¿no? O peligrosa, cualquier sea la situación, Jesús siempre se involucraba. Él no decía, no, mira, ahora estoy durmiendo, no estoy para eso. Yo no estoy para eso, no. Yo solamente de 9 a 10, no más. Necesitamos líderes y maestros que sean líderes de los 7 días, no solamente de un solo día, del sábado. Esos ya murieron. Nosotros somos llamados a cuidar a los niños y adolescentes durante 7 días. Así que debemos nosotros enseñar a los niños lo mejor posible. Jesús como maestro atacó el pecado y no al pecador. ¿Recuerdan la historia de la mujer samaritana? Jesús nunca la atacó, ¿no? Jesús atacó el pecado. 5 esposas has tenido y el que ahora tiene nuestro esposo, ¿no? Y entonces eso es importante, que nunca un líder y maestro puede atacar a un niño o mandarle indirectas a través de la enseñanza, ¿no? Tenemos que ser bien cuidadosos con nuestra historia. Nunca podemos acusar, nunca podemos atacar, nunca podemos involucrar, ¿no es cierto?, a los niños porque con indirectas. Algunos acá hay mentirosos, pero no quiero decir su nombre, pero están aquí en la iglesia, en este salón. Este tipo de argumentos no es el apropiado. Jesús, como maestro, atacó el pecado, pero no al pecador. Jesús ayudó a sus oyentes a que tomen decisiones por sí mismos sin presión alguna. Jesús, ¿no es cierto?, nunca obligó a nadie a bautizarse, ¿no? Pero les ayudó a que tomen decisiones. Jesús le dijo al hombre rico, solo una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y ven y sigue. Y tristemente el hombre no tomó la mejor decisión. Y eso es importante. Esos son los cambios que se produce en la educación. Cuando tú hablas de la educación adventista es un cambio. Tú tienes que lograr que el niño al finalizar la clase pueda tomar sus propias decisiones, haya un cambio en su vida espiritual, ¿verdad? Jesús usó
muchas ayudas visuales que sus oyentes podrían ellos recordar cuando no estuvieran presentes. O sea, Jesús aprobaría en esta época las figuras, las ilustraciones, ¿no es cierto?, los cantos, porque aunque cuando ellos podían mirar esas figuras hermosas que tenemos de las diferentes historias, ellos podrían recordar, aunque Jesús no estuviera presente, se acordarían el mensaje. Mirar las aves del cielo, mirar los lirios del campo. ¿Acaso un padre da a su niño una serpiente? ¿No? O sea, son cosas visuales que cuando los muchachos, cualquier persona que veía un pan o una serpiente o unas aves recordarían el mensaje dado por Jesús. Jesús le agradaba los debates para escuchar las opiniones personales, ¿no? No era todos los días tampoco, ¿no? A veces Jesús le preguntaba a él, le contó la parábola del buen samaritano y le dijo cuál de los dos de ellos era cuál era el prójimo, y entonces le dice que hizo una buena acción. Jesús le agradaba los debates, pero no era todos los días tampoco, ¿no? Y siempre en el debate que él hacía les daba una respuesta, ¿verdad? Le daba una respuesta y escuchaba las opiniones de ellos. O sea, las opiniones de nuestros alumnos son bien importantes. Tú tienes que, como líder, tienes que escuchar, aceptar la opinión y si están equivocados en su opinión, tú tienes que realmente llevarlos a la verdad, ¿verdad? Porque eso es muy importante. Nosotros queremos, los niños los tenemos mudos, en cuna, en infantes, en primarios, y cuando llegan a la clase de los menores o de los juveniles, queremos que ellos hablen. Cuando tú los tuviste por más de 9 años en cuna, en infantes y en primarios, los tuviste mudos, ¿no? Entonces nosotros tenemos que lograr que el niño exprese sus emociones, expresen sus opiniones, para saber si sus opiniones están correctas o incorrectas. Jesús enseñaba y motivaba el compañerismo entre sus oyentes. Los 12 discípulos, a pesar que eran 12, tenían dificultades. Algunos eran violentos, algunos eran educados como Judas, algunos eran ladrones como Judas, algunos eran políticos, ¿verdad? Algunos eran preparados y otros ignorantes. Pero Jesús motivaba el compañerismo, se motivaba el trabajo de dos en dos, el trabajo organizado, el trabajo de grupo. Jesús siempre enseñaba a sus discípulos. A algunos le enseñaba más porque sabía que iban a pasar por pruebas en el futuro, como Pedro, como Juan y como Santiago. Santiago que fue decapitado asesinado por el rey Herodes. Así que por lo tanto nosotros tenemos que ver que Jesús motivaba el compañerismo. Cualquier sea un maestro, un líder tiene que fomentar el amor entre sus alumnos, ¿verdad? Las preferencias están fuera de lugar, porque las preferencias perjudican a los demás niños cuando solamente puede uno sentirse aliviado. Pero nosotros tenemos que realmente motivar el compañerismo. Jesús usaba la repetición, pues sabía que algunos de sus oyentes aprendían lentamente, por lo tanto era paciente con ellos. La repetición es importante. Por eso nosotros enseñamos con repetición a los niños de la iglesia. Si repetimos los cantos, no podemos cambiar cada sábado un canto. Tenemos que usar el canto hasta que el niño lo memorice, lo aprenda y luego añadir otro nuevo canto. Pero Jesús usaba la repetición, ¿cierto? Jesús usaba la repetición porque sabía que habían alumnos que no aprendían rápidamente. O sea, nunca hay que exigir como maestro que los niños realmente al 100% todos ellos vayan a tu misma velocidad. No, hay niños que se toman un tiempo más calmado, otros son más activos, pero cualquier sea su condición, tú tienes que hacer repetición hasta que el niño tenga un dominio del tema que se va a enseñar. Imitar a Jesús como maestro es estudiar la Biblia y descubrir cómo era y es Jesús. Si tú realmente quieres conocer cómo era Jesús, tú tienes que leer la Biblia y paso a paso los 4 evangelios te van a decir cómo era Jesús, cómo era su enseñanza y cómo nosotros podemos aplicar.
Vivimos en una época cuando se levantan muchas personas con pensamientos diferentes y el mundo sigue esos pensamientos diferentes. Pero cualquier sea la situación, tú tienes que mostrar a Jesús como el Salvador del mundo y como el Maestro de los maestros para que ellos puedan realmente comprender. Este seminario está basado en el estudio de una tesis y usando versículos de memoria que se relacionan con él. Así que hemos aprendido nosotros que realmente tenemos que descubrir y usar los métodos de Cristo en la enseñanza de los niños y adolescentes, ¿verdad? Recuerda, todos los grandes personajes tuvieron un maestro que influenció sobre ella, sobre cada uno de ellos, pero tenemos que lograr nosotros enseñar como Jesús. No seas de un solo método, no uses la misma táctica, no puedes aburrir a los niños, hay muchos, puedes tocar temas del hogar, temas de la familia, temas sexuales con el permiso de los padres, ¿verdad? Tú puedes dar algún tipo de orientación porque Jesús la dio. Pero recuerda también que Jesús dominaba el tema, ¿no? Jesús miraba a las personas como candidatos para el cielo. Jesús sabía que había necesidades especiales que esos niños y adultos tienen. Jesús conocía todo ello. Por lo tanto, Jesús fue considerado el maestro de los maestros y te invito a que tú empieces a enseñar como Jesús. Que Dios me los bendiga y nos vemos en el próximo seminario.